Hola, en este tema veremos qué son los macronutrientes. En el tema anterior conocimos el concepto de la caloría, que como recordarán, una caloría equivale a la energía necesaria para poder elevar 1 grado centígrado o 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. Ahora, esto no quiere decir que las calorías eleven la temperatura del agua que tenemos en el cuerpo. No es así. Simplemente es una definición para darnos más o menos una idea de cuánta energía es una caloría. Antes de comenzar a ver los macronutrientes, quiero comentarles, o más bien quiero recordarles el concepto de bioelementos. Eso es algo que ya les mencioné alguna vez, pero solo fue muy rápido. Esta vez quiero que lo veamos de manera detallada. Los bioelementos son simplemente todos los elementos químicos que forman la composición de los seres vivos. Hablemos de manera específica de los seres humanos. Los bioelementos conforman un 96% de cada uno de nosotros y de acuerdo a su abundancia los podemos clasificar en 3 grupos. Aquí lo están viendo: primarios, secundarios y oligoelementos. Los bioelementos primarios son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Esta secuencia de elementos se conoce como CHOMPS. Así que recuerden esta palabra, CHOMPS, porque precisamente los bioelementos primarios son los más importantes y son los que están presentes en la mayoría de las moléculas que conforman nuestro cuerpo. De hecho, sabemos que estamos formados por células, ¿no? Pues cada célula se encuentra formada a su vez por largas estructuras de moléculas que contienen CHOMPS. CHOMPS compone nada más ni nada menos, aquí lo están viendo, que un 96% de nuestro cuerpo. Pero de estos 6 elementos que les menciono, solamente los primeros 4 ocupan la mayor parte, es decir, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estamos formados por un 65% de oxígeno, aproximadamente un 18% de carbono, un 10% de hidrógeno y un 8% de nitrógeno. Así que son los elementos químicos que más abundan en nuestra composición y los cuales últimamente se les ha añadido el fósforo y el azufre, aunque cada uno tiene menos del 1%, pero forma parte de nuestras estructuras vitales. Estos son los que están viendo los bioelementos primarios, y les repito, todos estos, es decir, CHOMPS, ocupan entre el 96 al 98% de nuestra composición, es variable. Y además el 95% de todos los seres vivos. Después tenemos a los bioelementos secundarios, los cuales son sodio, cloro, potasio, magnesio y calcio. Estos componen el 3.9 o casi llegando al 4% de nuestro cuerpo. Y por último, los oligoelementos, que componen aproximadamente el 0.1% de la masa total del ser humano, de nuestro cuerpo. Y aquí entran los elementos hierro, molibdeno, silicio, yodo, zinc, flúor, cobalto, cobre, manganeso y aluminio. Ahora que ya conocimos la composición de nuestro cuerpo, podemos pasar a hablar ahora de los macronutrientes, que son precisamente los que nos aportan las cantidades que necesitamos de todos estos elementos. Evidentemente, con el paso del tiempo, los tejidos de nuestro cuerpo van sufriendo pequeños desgastes o deterioros, mismos que se tienen que estar reparando, recuperando constantemente, y para eso es que necesitamos a los macronutrientes. Son los encargados de ir sustituyendo a las células dañadas, a los tejidos dañados. Además de que intervienen en reacciones químicas que nos producen la energía, la cual nos ayuda a realizar nuestras actividades diarias. Los macronutrientes, como ya mencionamos en el video anterior, son proteínas, glúcidos y lípidos. Comencemos con las proteínas. Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos, y estas son formadas también de bioelementos primarios, es decir, de CHOMPS. Las moléculas de ese tipo se conocen como macromoléculas porque son muy extensas, son largas cadenas. Y además, como les menciono, las proteínas a su vez están formadas por
sustancias más simples llamadas aminoácidos, de los que seguramente han escuchado hablar. Los aminoácidos que forman las proteínas tienen una estructura básica. Aquí la van a ver. Contienen un átomo central con 4 enlaces simples. Vean, uno de estos enlaces se encuentra unido a un hidrógeno. Ahí está. El otro se encuentra unido a un NH2, el cual se llama grupo amino, NH2. En el otro extremo tiene un COOH. Este grupo de elementos COOH se conoce como grupo carboxilo y es uno de tantos grupos que forman la gran variedad de compuestos orgánicos que existen. Esto ya lo verán en el próximo nivel educativo. Pero por ejemplo, el grupo carboxilo forma parte de un compuesto químico llamado ácido etanoico de fórmula CH3COOH, como si fuera un metil con un grupo carboxilo, con un COOH. Y que también este ácido etanoico se conoce como ácido acético. El vinagre, de hecho, es ácido acético, pero diluido, con una concentración del 5%. Además de un radical. Este es el único compuesto químico que cambia. Ahorita lo veremos. Seguramente se preguntarán algunos por qué aquí aparece el NH2 al revés, como H2N. Pues eso se hace para indicar que es el nitrógeno el que se encuentra unido al carbono. Pues además la fórmula desarrollada es de esta manera. Observen. Así es, fórmula desarrollada. Así que si el NH2 se encontrara a la derecha, de este lado, la fórmula se pondría tal cual, NH2, porque el enlace estará uniendo directamente al carbono con el nitrógeno. Esta fórmula desarrollada normalmente la encontrarán acomodada de esta manera. Así. Y bueno, esta es la fórmula general que todo aminoácido tiene. Y en su otro enlace, lo que les comentaba, aparece una R, que es el radical. El radical es el compuesto químico, o más bien el ion, digamos el grupo de elementos que está también unido al carbono del aminoácido. Y que siempre va a ser diferente para cada aminoácido. Esto es entonces lo que va a identificar a cada aminoácido. Entonces recuerden esto, todo aminoácido tiene o está formado por un carbono central, un hidrógeno, un grupo amino, un grupo carboxilo y un radical. El radical es el que siempre cambia de acuerdo al aminoácido del que hablemos. Vean por ejemplo estos dos aminoácidos, uno es glicina y el otro es alanina. Observen las diferencias, tienen de similitud su hidrógeno, aquí está el hidrógeno, tienen a su grupo amino y tienen a su COOH, a su grupo carboxilo. Lo único que cambia aquí es el radical. En la glicina es solamente un hidrógeno y en la alanina solamente aquí es CH3. Cambia nada más el radical y eso es lo que identifica a cada aminoácido. Únicamente el radical. Ahora, en una proteína los aminoácidos se encuentran unidos entre sí de esta manera que les voy a presentar. Para que se unan, lo que pasa es que se hidrolizan, es decir, uno pierde un OH y el otro pierde un hidrógeno de sus extremos. Al perderlo se forma una molécula de agua, H2O, y cada uno, tanto la glicina como la alanina en este caso, se van a quedar como iones. Uno positivo y otro negativo, porque uno perdió su OH de su grupo carboxilo y el otro lo perdió de su grupo amino, nada más el hidrógeno. Ahora que están así, se va la molécula de agua y los dos aminoácidos se van a unir de esta manera. Y esta unión entre los dos, es decir, todo esto que voy a señalarles aquí está, se llama enlace peptídico. Es la unión entre los dos aminoácidos, enlace peptídico, lo que ven en amarillo. Y este enlace peptídico nada más abarca lo que es un carbono, un hidrógeno, un nitrógeno y un oxígeno. Es, digamos, la unión entre el grupo carboxilo y el grupo amino. Ese es el enlace peptídico, recuerden eso también. Y además, una sola proteína puede tener varios aminoácidos, no nada más dos. Bien, ahora existen en total 20
aminoácidos esenciales. Nosotros necesitamos sí o sí los 20, fuerza, los 20 aminoácidos. Pero nuestro cuerpo produce de estos nada más 11 aminoácidos. Nuestro cuerpo produce 11 aminoácidos de manera natural en cada célula del cuerpo. Esto es gracias a las instrucciones o a la información contenida en nuestro ADN, lo que hace que se produzcan los aminoácidos en nuestro cuerpo. Esto quiere decir que hay 9 aminoácidos que nuestro cuerpo necesita, pero que no produce. Y se conocen como los 9 aminoácidos esenciales. El resto son no esenciales. Los 9 esenciales, nada más voy a mencionarles, son histidina, leucina, isoleucina, valina, treonina, metionina, fenilalanina, lisina y triptófano. ¿Y dónde los vamos a encontrar? Evidentemente en los alimentos. Aquí me faltó triptófano, ya está. En los alimentos de origen animal y también en los alimentos de origen vegetal. No existe un alimento en específico que contenga los 9 aminoácidos esenciales. Por eso es que normalmente lo que se hace es combinar alimentos de origen animal con alimentos de origen vegetal, de manera que podamos obtener los 9 aminoácidos. Esas combinaciones que nos aportan los 9 aminoácidos se conocen como proteínas de buena calidad. El arroz, por ejemplo, contiene nada más 8 de los 9 aminoácidos esenciales. El único que le falta es la lisina. Esta de aquí, la lisina. Sin embargo, si a este arroz le ponemos frijoles, le ponemos lentejas o huevo o queso, que son ricos en lisina, estaremos completando los 9 aminoácidos esenciales. Así que el arroz con frijoles o el arroz con lentejas o el arroz con huevo sería un alimento o una proteína de buena calidad porque contienen los 9 aminoácidos esenciales. Y por algo dicen que el arroz con frijoles es el platillo más completo que puede haber. Es totalmente cierto. Las proteínas nos sirven a nosotros porque ayudan en la reparación de tejidos y de huesos. Además, las enzimas son sustancias derivadas de las proteínas. Y recordemos que estas se encuentran en la saliva y en órganos como el estómago, el intestino y el páncreas. Y además sirven principalmente para regular la velocidad de las reacciones químicas de nuestro cuerpo. A las reacciones rápidas las ralentiza y a las lentas las acelera o las cataliza. Ya veremos en el último tema en qué alimentos son más abundantes las proteínas. Ahora vamos con los glúcidos. Los glúcidos es lo que comúnmente se conocen como hidratos de carbono o carbohidratos, o bien simplemente como azúcares. Cualquiera de estos tres nombres digamos que es correcto, pero a medias. La palabra más adecuada es glúcidos. Incluso se les puede llamar como sacáridos. En cuanto a su estructura, aquí lo estamos viendo, podemos decir lo siguiente. Son cadenas prácticamente formadas por hidrógeno con un carbono unidos a un grupo hidróxido o hidroxilo, es decir, a OH, y podemos representarlas de dos maneras, con la proyección Fischer, que es la primera que utilizábamos cuando vimos el tema de los hidrocarburos. Esta es la proyección Fischer o proyección de Fischer, en la cual se aprecia la totalidad de los elementos que conforman el compuesto químico de forma lineal. Es una cadena abierta, mientras que la otra proyección es la proyección de Haworth, que es una forma de representar a los monosacáridos en su forma cíclica, vean, es decir, formando una figura geométrica. Esta representación es cerrada. En este video utilizaremos la de Haworth. Y su clasificación, aquí ya estamos viendo una de ellas, que son los monosacáridos. Podemos decir que un monosacárido es una molécula que ya no se puede descomponer más, ya es la más sencilla de todas, a menos que esa reaccione químicamente, pero ya es algo más avanzado. Ya veremos por qué es que son las más sencillas. Algunos monosacáridos muy conocidos son la glucosa y la fructosa. La glucosa se encuentra concentrada en nuestro hígado y también se encuentra circulando por nuestra sangre constantemente. La glucosa, evidentemente, la obtenemos de alimentos
pero también el hígado es capaz de fabricarla. Y tenemos que tener un nivel adecuado o controlado de glucosa en la sangre, porque los niveles altos, que es cuando se dice que tenemos el azúcar alta, puede ser un síntoma de diabetes. Y la fructosa es un monosacárido que se encuentra principalmente en las frutas, los vegetales y en la miel. Como cada monosacárido contiene varios grupos de OH, la pérdida de uno de estos ocasiona que queden enlaces libres, los cuales hacen que dos monosacáridos se unan a través de un átomo de oxígeno, como lo están viendo en la imagen. Vean, ahora están unidos a través de un oxígeno. Este enlace se llama enlace glucosídico. Vean cómo era antes, estaban separados y después estos dos simplemente se unen, pierden un OH y se unen a través de un oxígeno. La combinación de dos monosacáridos se llama disacárido. Aquí se muestra la misma molécula que les mostré de glucosa y de fructosa, pero ahora están unidas. Y esta se llama sacarosa y es un disacárido porque tiene dos monosacáridos en su composición. Como les menciono, este enlace de aquí en medio se llama enlace glucosídico. Acuérdense de estos términos. El de los aminoácidos era peptídico y este es glucosídico. Si nosotros consumiéramos este azúcar que están viendo aquí, que se llama sacarosa, y que además es el azúcar normal, digamos que le ponemos al café o al agua de sabor, agua fresca, esa sacarosa se va a hidrolizar, es decir, va a romper sus enlaces gracias a su reacción química con el agua de nuestro organismo, separándose de nuevo en sus monosacáridos más simples, que son glucosa y fructosa. Todo disacárido, escuchen bien, todo disacárido al entrar al cuerpo se va a dividir en sus dos monosacáridos. Y esto pasa con todos los demás que voy a mencionar ahorita. Siguen de aquí los oligosacáridos. Ya es cuando hablamos de glúcidos formados por 3, 4, 5 o hasta 10 monosacáridos. En los oligosacáridos también se incluyen a los disacáridos, solamente que están como que separados de la clasificación. Vean por ejemplo este que tiene 3. Podemos distinguir cada uno por su característica forma. Vean esta figura, cada uno es una figura. Este es hexágono, hexágono y este es pentágono, ¿no? El primero es glucosa, el segundo es galactosa y el tercero es fructosa. La combinación de los tres se llama rafinosa. Es un tipo de oligosacárido que tiene evidentemente 3 monosacáridos en su composición. Y esta rafinosa se encuentra en las leguminosas, como los frijoles, como las habas, por ejemplo, o las lentejas. Y estos enlaces que están aquí, ven, este enlace y este enlace son los que se van a romper si esta rafinosa llega a ser consumida por nosotros. Se va a descomponer en sus 3 monosacáridos que la conforman. ¿Pero esto para qué? Evidentemente esto es para que nuestro cuerpo, nuestras células puedan absorber, puedan asimilar de mejor manera estos glúcidos. No pueden asimilar moléculas complejas, tienen que hacerlas lo más simples posible. Así que igual, si hay un oligosacárido que tiene 10 monosacáridos, al consumirlo se va a separar en sus 10 monosacáridos. Y por último, los polisacáridos, que son glúcidos formados por más de 10 monosacáridos, igual mediante enlaces glucosídicos. Vean por ejemplo este de aquí. Este es el almidón, es un ejemplo claro de un polisacárido que está formado por digamos que 2 partes o 2 compuestos. Una es la amilosa y otra es la amilopectina. Pero bueno, el caso es que todo el almidón se encuentra conformado únicamente por moléculas o por monosacáridos que son glucosa. Todos son glucosa, vean. Y no nada más son 6 como aquí. Pueden llegar a ser de 300 a 500 hasta miles de moléculas de glucosa unidas entre sí por enlaces peptídicos. El almidón, como muchos saben, forma parte de la composición de la harina. Está en el pan. Ahora pasamos con el último macronutriente, el tercer macronutriente, que se llama lípidos. Son un conjunto de moléculas orgánicas formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y que además son hidrófobas.
¿Qué quiere decir esto? Hidrófobas quiere decir que son insolubles en agua, que no se pueden disolver en agua. Obviamente hablamos de las grasas. Los lípidos son las grasas. Toda grasa o aceite sabemos que en el agua no se puede disolver, siempre se va a separar, se va a formar una mezcla heterogénea. Y los lípidos tienen una muy amplia clasificación que en este tema tendría que simplificar. Se dividen básicamente en saponificables e insaponificables. El término saponificables viene de la palabra saponificación, que es un proceso en el que un lípido reacciona con una base, por lo regular un hidróxido como los que vimos apenas, para formar productos principales que son jabón y glicerina. Entonces puede decirse que en términos simples que la saponificación es el proceso mediante el cual se elabora el jabón. Por lo tanto, un lípido saponificable es aquel que es capaz de producir jabón mediante la reacción química que les acabo de comentar. Y entre estos lípidos tenemos a los siguientes: los ácidos grasos, que son saturados e insaturados. Y entre los insaturados encontramos al ácido oleico, por ejemplo, y al ácido linoleico. Las ceras, los glucolípidos, los acilglicéridos como los aceites, por ejemplo, y la glicerina. Y además los muy conocidos triacilglicéridos, que es el nombre correcto de los triglicéridos. Que de hecho esta palabra triacilglicérido se refiere a que es una molécula que tiene 3 ácidos grasos en su estructura. Aquí está un ácido graso, 2 y 3. Por eso es triacilglicérido. Entonces, la palabra triglicérido no es correcta. Lo correcto es decir triacilglicérido. Y también están los fosfolípidos, entre muchos otros. Como les digo, es una clasificación muy amplia, tanto que tendría que hacer un video solamente para los lípidos. Pero evidentemente es la información básica la que ustedes necesitan. Muchos de estos lípidos, sobre todo los triacilglicéridos, forman parte de la composición de los aceites de cocina, pero también contienen algunos lípidos insaponificables. Y los insaponificables evidentemente son aquellos que no pueden producir jabón. Solamente son 3 tipos. Los esteroides, como el colesterol, las hormonas sexuales y la vitamina D. De hecho, aquí está el colesterol, aquí está la vitamina D y aquí está la progesterona, una de las hormonas sexuales. Vean la similitud de cada una de estas 3 estructuras. Como segundo tipo tenemos a los terpenos, como el caucho, y los aceites esenciales, como el mentol, por ejemplo. Y las prostaglandinas, que son lípidos que tenemos en nuestro cuerpo y que son derivados de los ácidos grasos, como el linoleico, por ejemplo, y cuya función más importante es la de dilatar los vasos sanguíneos y los bronquios. Por lo tanto, son lípidos que regulan nuestra presión arterial. Es muchísima la variedad de lípidos, y no solo eso, sino que también se encuentran prácticamente en todos lados. Algunos en la piel de los animales, en la nuestra, en la grasa corporal. Otros recubren algunos virus, como en el caso del SARS-CoV-2, por ejemplo, que es el responsable de la enfermedad COVID-19. Y en este caso, este virus, por ejemplo, tiene una envoltura lipídica. Esta envoltura, este contorno de color amarillo, es la envoltura lipídica, o más bien es el lípido, en pocas palabras. Todo esto está formado por lípido, toda la envoltura del virus, del coronavirus. Y estos lípidos que la cubren son saponificables. Esto quiere decir que pueden reaccionar con una base, incluyendo el jabón. El jabón, recuerden que tiene un pH básico. Por lo tanto, el mismo jabón puede reaccionar con un lípido o una grasa. Por eso es tan importante el lavado de nuestras manos con jabón, para poder eliminar cualquier rastro de posibles virus en nuestra piel antes del contacto con nuestra cara, evidentemente, porque el jabón, al ser una base, reacciona con los lípidos que cubren el virus y así lo desintegran. Igualmente, una persona que ya tiene la enfermedad de COVID-19 puede evitar contagiar a otros mediante el lavado frecuente de sus manos y el uso de cubrebocas. También esto de los lípidos que pueden reaccionar con las bases o con jabón también se puede aplicar
a la hora de lavar un traste o una sartén con agua. Si ustedes lavan un sartén con pura agua, no se le va a quitar la grasa, evidentemente, pero si la lavan con jabón, el jabón va a reaccionar con la grasa que tiene la sartén o el sartén, por esta misma razón que les comento, y de esta manera se puede quitar la grasa de este utensilio. También los lípidos, como les digo, forman parte de muchos seres vivos y plantas que evidentemente nosotros consumimos, pues constantemente estamos metiendo grasas a nuestro cuerpo. Las grasas o lípidos son los macronutrientes que más energía nos aportan, pero no es algo bueno, O sea, si consumimos alimentos ricos en lípidos, las reacciones bioquímicas del cuerpo al sintetizar esos lípidos estarán produciendo gran cantidad de energía. Pero ¿qué tal si nos pasamos? ¿Qué tal si, por ejemplo, yo requiero en un día consumir 2500 kilocalorías, pero por comer tanta grasa, lo que yo consumí fueron 4000, lo que yo produjo mi cuerpo, 4000 calorías? Quiere decir que me sobraron 1500 calorías que yo no consumí, que yo no utilicé para mis actividades diarias, sino que se quedaron ahí en mi cuerpo. ¿A dónde se van estos 1500 calorías restantes? ¿Qué sucede con eso? Pues es algo que veremos en el próximo tema, que es el metabolismo basal. Por lo pronto me despido, no sin antes recordarles la clasificación de hoy. En resumen, los macronutrientes son proteínas, glúcidos y lípidos. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Los glúcidos se dividen en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Y los lípidos se dividen en saponificables e insaponificables. Entonces, con esto me despido y nos vemos en el próximo tema. Hasta la próxima.